a que abra su Biblia en el Salmo número 23. Y como tenemos como costumbre, vamos a leer el verso 1. Salmo número 23, verso 1, y vamos a leerlo de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un pasaje muy conocido, muy célebre. Se lo lee a veces en diferentes ocasiones. Pero este salmo se lo atribuye al salmista David. Y antes que nada, usted y yo sabemos que David fue un pastor de ovejas. Tal vez es probable que David lo compuso este salmo cuando él era un pastor, todavía no era el rey, no era tal vez el guerrero, era un simple pastor de ovejas. Y David nos presenta al pastor y nos presenta por su nombre. Note que él utiliza el nombre Jehová. Él dice, Jehová es mi pastor. Él utiliza aquel nombre Jehová. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este nombre? Porque en el Antiguo Testamento lo conocemos este nombre. Usted va a ver que casi el nombre de Dios o el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Este nombre literalmente, ¿qué significaba? ¿Qué significa el nombre Jehová? Recuérdese lo que dice allá en Éxodo capítulo 3. Dice en Éxodo capítulo 3, el verso 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dirás, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre Jehová literalmente significa yo soy el que soy. Usted va a ver que en varias versiones, tal vez como una nueva versión internacional o una Dios habla hoy, dice el Señor es mi pastor. ¿Por qué ocurre eso? Porque esas versiones siguen una tradición judía, la cual fue de no pronunciar el nombre de Jehová por una cuestión de reverencia. Usted sabe que entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que es no tomar el nombre de Dios en vano. Pero ellos no entendieron lo que implicaba el nombre. Porque a veces se tomaba el nombre ¿para qué? Para levantar falso testimonio. Además, sinceramente, ni usted ni yo hoy sabemos exactamente cómo se pronuncia este nombre. ¿Por qué? Porque en el hebreo antiguo, en el hebreo que se escribió al principio, Éxodo, Génesis, en ese hebreo no habían las vocales. Es decir, que al principio es como que si trayéndolo al español, el nombre Jehová era como la letra J, A, H y B o Y, H y W. Pero este nombre implica muchas cosas, pero en especial hace reverencia a la autosuficiencia, a la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Él no necesita ser atendido, sino que es nuestro privilegio presentarle atención. Él no necesita que lo ayuden, pero es nuestro mayor honor colaborar, trabajar a las órdenes del Señor. Él no necesita ser adorado, aunque es nuestro acto y actitud más sublime. Usted y yo fuimos creados, pero Él no necesita. Él es digno de adoración. Él tiene multitudes de ángeles que le adoran día y noche, que le adoran en el cielo. Él no necesita nada, porque Jehová es autosuficiente. A Dios nada le falta. Y sobre esta base es que el salmista declara, Jehová es mi pastor. Mire, ahora usted ve cómo está nuestro mundo. La gente anda de aquí para acá. Yo creo que usted ha escuchado que la gente está estresada, que la gente está impaciente, que la gente está llena de preocupaciones. Y tal vez
¿Usted se ha puesto a pensar cuántas personas usted conoce que verdaderamente se sienten dichosas en este mundo? Porque la gente hoy está sofocada, está llena de problemas. Pero si usted va a la palabra, usted va a encontrarse con pasajes como este, o como pasajes como el Sermón del Monte, donde Jesús dijo, bienaventurados. Aquí dice, nada me faltará. Estos pasajes nos presentan el secreto de la dicha, el secreto de la satisfacción, el secreto de la verdadera felicidad. Se encuentra en el Salmo 23. Por eso es un pasaje estupendo, hermoso. Quizás es uno de los salmos más, o tal vez uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Pero a veces tenemos que tener cuidado, porque para nosotros es tan familiar. Ya sé. Ya lo conozco, ya he escuchado 1 y 2 y 3 prédicas. Escuche siempre la palabra. Esté dispuesto a recordar o a aprender. Muchas veces se cita este pasaje, a veces mire, ahora con lo que está saliendo los militares. A veces yo veo videos, no sé si será así, pero uno ve videos que a veces los militares antes de salir a hacer sus rondas se ponen a orar. Tal vez hay algún hermano, porque hay muchos en las Fuerzas Armadas que son creyentes. A veces hay hasta policías que son creyentes. Hoy a los presos los están haciendo cantar el himno nacional. Y los están haciendo orar. Tal vez a la fuerza. Pero los están haciendo orar. No sé si les lean algún pasaje de las Escrituras, pero tal vez allí se está citando este pasaje. A veces en una boda, a veces en un funeral. Se lee el Salmo 23. Alguien dijo, y creo que esto fueron palabras sabias, que la palabra de Dios es lo suficientemente profunda para que los eruditos, los grandes maestros, los grandes teólogos, naden en ella, pero nunca llegan a tocar el fondo. Y sin embargo, la palabra de Dios a veces es tan poco profunda o tan sencilla, tan simple. Es una palabra tan entendible como para que un niñito pequeño venga y pueda alimentarse, pueda beber de ella sin temor a ahogarse. Porque este pasaje, el Salmo 23, es un pasaje muy hermoso, muy profundo. Por eso quiero que brevemente meditemos en este único versículo. Mire, presenta diciendo Jehová. Ya hemos hablado algo acerca de este hermoso nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es el único, es el incomparable Dios. ¿Pero qué clase de Dios? Es un Dios soberano. Él está sobre todo, por eso Él es yo soy. Mire, en la lectura que trajo el pastor, allí en Isaías 42, usted ve que Dios se levanta sobre todo falso Dios, sobre aquellos ídolos. Él es incomparable. El pueblo de Israel se volcó tras los ídolos teniendo al verdadero Dios. Como decía el salmista, Jehová es mi pastor. Entonces mire, el secreto del verdadero gozo es en especial ver que Dios está sobre todo. Y Él está en completo control de cada situación. Mírenlo al salmista David. Recuérdese que él en cierta ocasión, él dice, yo a veces veía que venía el lobo, a veces veía que venía el oso, a veces veía que venía el león. Oiga, usted sale, si se llevan una oveja, o hermana Magali, si a usted un ladrón se lleva alguna cosa de su local, ¿usted sale detrás del ladrón? Porque después se le llevan todo. No, tal vez tiene miedo de que el ladrón tenga algún arma, le pueda hacer daño. Porque, mire, David era tan osado, pero no es que era David. Él pudo decir que era Jehová. Era Jehová. Hermanos, el nombre Jehová es sagrado, es muy sagrado para los judíos. Por eso le decía que en otras versiones aparece esta palabra Señor, o Adonai en el hebreo.
Esta palabra impresa en letras mayúsculas, a veces usted le encuentra Señor para indicar este nombre Jehová o Yahweh o Yahvé. Yeshua es el nombre de Jesús en el hebreo. Pero mire que el nombre Yeshua nace de la palabra Jehová. Parte de eso. El nombre Yeshua significa Jehová es salvación. Mire, pero ¿qué podemos? Brevemente, quiero que aprendamos algunas cosas o recordemos algunas cosas, apreciemos algunas cosas del nombre de Dios. Por el tiempo no vamos a ver muchas citas, pero mire, el nombre de Dios habla del Dios que guarda el pacto. Porque Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. Él no es Dios de pactos, Él guarda el pacto. Él guarda el pacto. Él guarda el pacto. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa. El nombre de Dios nunca es usado en referencia a otro. Había los Baales, había Acera y a todo y esos, pero nadie utilizaba el nombre Jehová. ¿Saben quién fue el único que utilizó el nombre Jehová para sí mismo? Fue Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Porque esto significa autoexistente. Él es el gran yo soy. Toda otra vida depende y deriva de la existencia de Dios. Y este nombre demanda tanta reverencia que en los tiempos antiguos, cuando se transcribía, se volvía a escribir a veces la Biblia, el escriba a veces utilizaba una pluma especial o a veces utilizaba una pluma nueva. A veces la pluma que utilizaba era una pluma a veces de oro. Eso es lo que hemos llegado a saber a veces por maestros bíblicos o comentarios de judíos. Pero mire, y creo que nosotros también necesitamos algo de reverencia. No al extremo de no pronunciar, porque hoy dice, no, es que tú no puedes pronunciar el nombre de Jehová. Por ahí hay unos que dicen que son con tendencias mesiánicas, con tendencias judías. No caiga en ese error. No caiga tampoco en ese error. No es bueno ir a los extremos. Tenemos que tener reverencia al nombre de Dios. Significa que tenemos que tener temor a la persona de Dios. Y sepamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Mire, el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto era una cultura donde tenían infinidad de dioses. Las 10 plagas que Dios mandó a través de Moisés, cada plaga fue contra uno de sus más grandes dioses. Pero los egipcios tenían 360 divinidades primarias, una para cada día de su calendario. Es como hoy en el calendario romano, cada día tiene un santo. Y la gente le rinde culto, adoración, y no le rinden al Dios vivo y verdadero. Por eso es que Josué le dice, miren, escojan a quién van a servir. Ustedes pueden servir a los dioses de los egipcios. Ustedes pueden servir a los dioses de los pueblos que están allá atrás del río. Pueden servir a los dioses que adoraron los moradores de esta tierra, los cananeos. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Mire, los cananeos también tenían muchos dioses. Pero David, como Josué, como muchos hombres de Dios, escogieron que para ellos solo había un Dios verdadero. No había ni hay otro como Él, porque Jehová sobresale por encima de todos los que dicen ser dioses. Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el soberano. Amén. Por eso es que el salmista, mire cómo empieza, Jehová. Y dice es en presente. Pero mire, es mi pastor. ¿Qué clase de pastor? El buen pastor, el bondadoso pastor. Mire, este poderoso Dios se ha revelado o se ha manifestado en Jesucristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el buen pastor. El Dios soberano es mi pastor.
debe ser su pastor. Y esta tiene que ser una maravillosa verdad. ¿Por qué? Porque, mire, este nombre es Jehová, este es como que si fuera un solo nombre. Jehová es mi pastor. Hay nombres compuestos en la Biblia. Pero este nombre nos habla de dos cosas. Primeramente nos habla de su divinidad, pero también nos habla de su humanidad, mi pastor. Algo muy sencillo, algo muy humano, algo muy humilde. Mire, ¿quiénes fueron los primeros que supieron que había nacido el niño Jesús? Los pastores. Ellos fueron los primeros que le rindieron adoración. Después llegaron aquellos reyes o aquellos magos. Esa sería mejor la expresión, porque la Biblia no habla de reyes, habla de magos. Aquellos sabios del oriente que vinieron a también rendirle adoración al rey de los judíos. Pero mire, esto habla de la humanidad. Ahí vemos las dos naturalezas en Jesús, en Cristo. Por un lado era 100% Dios, pero por otro lado era 100% humano. Él es nuestro pastor. Y en Jesucristo tenemos que, por un lado, la soberanía, porque Él está sobre todo, pero también tenemos ese lado de bondad. Dios es bueno. La Biblia declara que Dios es bueno. Él está en el cielo, pero también está en nuestros corazones al mismo tiempo como aquel Dios soberano. Él es capaz de todo y como el buen pastor, Él es accesible a todos. Por eso es que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo. Él está accesible a todo aquel que en Él cree. Mire. ¿Qué clase de pastor es Jesús? Como dice allá en San Juan 10:11, vaya a San Juan 10:11. Un pasaje muy conocido. Mire, ¿qué clase de pastor es Jesús? Él es el buen pastor. Mire, ¿quién ha escuchado de un pastor que voluntariamente muere por sus ovejas? No obstante, el gran Dios de la gloria murió por sus ovejas. En otras palabras, murió por el pecador. Amén. Pero no solamente que Él es el buen pastor. Mire lo que nos dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 13. Los versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ¿qué nos presenta el escritor de Hebreos? Que además de ser el buen pastor, Él es el gran pastor. ¿Y por qué? Porque Él resucitó, mire, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que en la resurrección de Cristo intervino tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que ya se ha enseñado aquí. La obra de la resurrección fue una obra de la Trinidad, de Dios en todas sus facetas. En todas las tres personas intervinieron en la resurrección de Cristo. Pero Él resucitó ¿para qué? Mire lo que dice en 1 de Juan 4:4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él resucitó ¿para qué? Para salvarnos del poder del pecado y para que en Él usted y yo podamos ser más que vencedores.
Nosotros tenemos un Dios verdadero, un Dios bueno, un buen pastor, un gran pastor. Pero no solamente tenemos un buen y un gran pastor. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 5, el verso 4. Esto escribe el apóstol Pedro y le escribe, se puede decir, a ancianos, a pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, como le decía, parece que esta carta y especialmente estas palabras son para líderes, porque el verso 1 dice, ruego a los ancianos, mire, ruego a los líderes, ruego a los pastores, ruego a los obispos. Mire, y es una palabra para pastores de ánimo, de desafío, pero Él les dice, mire, y cuando aparezca, cuando regrese el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué Él es el príncipe de los pastores? Porque Él regresará. Aquí está hablándonos de su realeza. Recuérdese, cuando Él regrese, regresará como Rey de reyes y Señor de señores. Mire lo que dice allá en Josué, en el capítulo 5, si no estoy mal, o capítulo 6, capítulo 5, antes de la toma de Jericó. Mire lo que Dios, y aquí podemos decir que es la persona de Jesús. Aquí hay una manifestación de Jesús antes de su encarnación. En el capítulo 5, dice el verso 13 al verso 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No puede ser un ángel, sí era un ángel, era el ángel de Jehová, pero no era cualquier ángel, no era algo creado, no, es el principal mensajero del Padre. El que declara la voluntad del Padre es el Hijo. El que nos hace conocer al Padre, Él es el Hijo. Y Él dice, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? A ningún ángel se le puede rendir adoración, ni a Miguel, que es un gran ángel, un arcángel. Pero ningún ángel es digno de adoración, porque la Biblia declara, adora solo a Dios. Un ángel le dijo estas palabras a Juan, adora solo a Dios. Y creo que ese ángel, a veces podríamos decir que era Gabriel. Pero quiero decirle que aquí, muchos han llegado a entender que aquí este príncipe era Jesús, solo que antes de ser aquel que se encarnó, era el Verbo, el Hijo, la segunda persona. Y dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Mire, estas palabras le van a sonar muy conocidas. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es las mismas palabras que se le dijeron a Moisés en la zarza ardiendo. Y el que le dijo, quita el calzado, luego le dice, le dirás mi nombre, yo soy el que soy. Mire, volvamos al Salmo 23, porque quiero que veamos, y en casa usted des esta tarea, porque hemos visto tres aspectos de Jesús como el pastor. Jesús es el buen pastor, Jesús es el gran pastor y Jesús es el príncipe de los pastores. Y estamos en el capítulo 23, pero si usted retrocede al capítulo 22, usted va a ver a Jesús como el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Y el capítulo 22 nos presenta al buen pastor muriendo por nuestros pecados. Mire lo que dice, solamente el verso 1 voy a leer. Dice, Dios mío, ¿por qué me has? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Las dijo en la cruz, cuando Él estaba muriendo por nuestros pecados. Dese la tarea de leer el Salmo 22. Y ahí usted va a conocer más aspectos de Jesús como el buen pastor, aquel que da su vida. Mire, Dios utilizó a David
para componer el Salmo 22, estaba pasando una aflicción personal, pero el Espíritu Santo lo llevó a decir cosas que tenían que ver, una palabra profética para lo que pasaría de Jesús en la cruz. Mire, volviendo, vamos al Salmo 23. Aquí usted ve al gran pastor, porque el gran pastor nos guía por el camino correcto, nos guía por sendas de justicia, atravesando el valle de sombra de muerte. ¿Quién es el único que podía atravesar aquel valle? Aquel que venció la muerte, aquel que resucitó para salvarnos del poder del pecado. Por eso Él es el gran pastor. Y el Salmo 24 nos presenta a Jesús como el príncipe de los pastores. Miren lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego dice el verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Cuándo se abrirán estas puertas? Cuando Jesucristo regrese junto con la novia, junto con su iglesia, y la gente dirá: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Y luego dirán: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y la gente preguntará: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien regresará para gobernar y para reinar. ¿Y cómo termina este salmo? Diciendo: nada me faltará. Pero antes de leer, de meditar en esta parte final, quiero leerle unas palabras que encontré en una pequeña meditación. Dice así: ¿qué palabras le vienen a la mente cuando piensa en un valle? Mire lo que nos dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, cuando usted lee el Salmo 23, la primer parte del Salmo 23 pinta un cuadro de ¿qué? De verdes pastos, de agua abundante. Es un lugar tranquilo, protegido y restaurador, donde son satisfechas todas las necesidades y donde el cuidado de Dios es evidente. Algunos valles, sin embargo, son lugares inhóspitos, con sombras profundas y vistas restringidas de lo que está por venir. En el valle de sombra de muerte, los viajeros se sienten vulnerables a todo tipo de peligro. Para el cristiano, los pastos verdes y los valles oscuros son parte de la vida. Hay momentos en los que las abundantes bendiciones externas de Dios son tan obvias y respondemos con alegría y gratitud. Pero en otras ocasiones estamos rodeados de oscuridad, estamos rodeados de luto, estamos rodeados de dolor, estamos oscurecidos por las sombras. El camino hacia el futuro está lleno de temibles incertidumbres. El sendero a veces parece largo, sin ningún final a la vista. No obstante, el mismo pastor que nos cuida en los verdes pastos es el mismo que también permanecerá a nuestro lado en el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ninguna circunstancia puede privarnos de su bondad, de su benevolencia, de su soberanía. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar? Hermanos, podemos contar con el consuelo, con la protección a lo largo del viaje de la vida, hasta que lleguemos salvos al hogar de nuestro Padre. Usted y yo podemos decir: nada me faltará. ¿Qué significa nada me faltará? Que la provisión del proveedor es la provisión que el mundo necesita. Este mundo necesita que Jehová sea el pastor. No necesitamos
que mañana se levante un hombre. Ah, no, yo le pongo mi confianza. No, ponga su confianza en Jehová. Por Dios es que gobiernan los príncipes. Por Dios es que gobiernan los actuales mandatarios. Pero el soberano es Dios. Dios a veces permite, por la dureza del corazón, que se levanten opresores, dictadores, para ver si el corazón del hombre se vuelve a Jehová. Pero usted y yo tengamos un corazón tierno a la palabra de Dios. Porque entendamos que la provisión del proveedor es lo que el mundo necesita. Solo cuando usted pueda decir, Jehová es mi pastor, entonces usted podrá añadir, nada me faltará. Un teólogo llamado Silver Baxter decía así: si el mismo Jehová es mi pastor, puedo decir sin presunción, sin orgullo, nada me falta. Porque el decir menos no sería humildad, sino sería incredulidad. Cuando usted y yo declaramos bajo esta palabra que nada nos faltará, es porque nada nos faltará, pero es porque Jehová tiene que ser nuestro pastor. Por eso es que Pablo decía, mi Dios pues suplirá. Mire, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, David tomó el nombre sagrado de Jehová, lo eslabonó con la palabra pastor y formó este nombre Jehová Rajá. Existen otros nombres compuestos del nombre de Dios. Veamos rápidamente, mire Génesis 22, los versos 13 y 14, el que encuentre de lectura. Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ahí usted encuentra un nombre que dice Jehová o Yahvé Jireh. Jehová proveerá. Por eso que dice el salmista, nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová proveerá. ¿Qué dice Éxodo 15, 26? Le voy a leer. Alguien que vaya a Josué 6, 24. Yo le voy a leer lo que dice Éxodo 15, 26. Dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová tu sanador. Por eso es que el salmista dice, me infunde nueva fuerza, confortará mi alma. Él es el que da sanidad, tanto física, pero también espiritual, emocional. ¿Qué dice allá en Josué, en Jueces? Que diga, Jueces 6:24. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en hoja de los ebuseritas. Mire, el nombre Jehová Salón o Jehová Shalom significa Jehová es la paz, o Jehová es paz, o Jehová es mi paz. ¿Qué dice el salmista? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire lo que nos dice en Jeremías 23:6. Jeremías 23. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mire, en hebreo ahí esa palabra Jehová, justicia nuestra, significa Jehová Sikenu. ¿Y qué dice el salmista? Me guiará por sendas de justicia. Mire cómo, por eso es que es hermosa la palabra. Mire, este salmo nos está haciendo llegar a otros nombres compuestos del Dios. Es como que si este salmo hiciera un pequeño compendio de los nombres compuestos de Jehová. Mire lo que dice al final de Ezequiel capítulo 48.
El verso 35 dice así: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Esto significa que Jehová es omnipresente. Por eso es que el salmista puede decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire, el salmista dice: aderezas mesa delante de mi presencia en mis angustiadores. ¿Por qué? Porque cuando usted, aunque usted esté enfrente de sus angustiadores, de aquellos que se burlan, usted puede decir que Jehová es su bandera, es su estandarte. Eso dice el Salmo 17. Éxodo 17. Mire lo que dice Éxodo 17. Éxodo 17. Ya le digo el verso. Vea el verso 15, pero usted en casa puede leerse desde el verso 8, pero mire lo que dice el verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. ¿Por qué unimos este nombre que significa Jehová es mi bandera con lo que dice: aderezas mesa delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores? Adereza, es decir, arreglas la mesa en presencia de mis enemigos. En el capítulo 17, Israel tiene una guerra. ¿Contra quiénes? Contra los amalecitas. Ahí estaban los angustiadores, unos delincuentes. Los amalecitas eran una banda de delincuentes, asaltantes en el camino. Eran gente violenta. Se puede decir que eran como los sicarios de actualmente. Gente que iba a matar, a robar, a hacer daño. Y dice que Moisés subió a la cumbre del monte, que cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando del cansancio él bajaba, eran los enemigos los que prevalecían. Entonces ahí estaban con él dos varones. Dice que estos pusieron una piedra, lo hicieron sentar a Moisés y comenzaron a levantar las manos de Moisés. Y ellos prevalecieron. Unges mi cabeza, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando venga el enemigo, usted tiene que ahí, como dice aquella alabanza, levanto mis manos. Pero no significa que solamente va a levantar las manos, sino que usted aprenda a depender ¿de quién? Del omnipotente, del todopoderoso Dios. Usted ríndale toda su dependencia, toda su vida a Dios, porque cuando venga el enemigo como río, Jehová se levantará como bandera. Jehová es mi estandarte. Para terminar este mensaje, piense en todo lo que tenemos cuando verdaderamente podemos decir: Jehová es mi pastor. Tenemos los verdes y delicados pastos, porque esto habla de provisión. Tenemos aquellas aguas de reposo, de tranquilidad, que nos representan paz. Tenemos aquel consuelo, dice que Él confortará mi alma. Esto expresa el perdón. Él nos brinda perdón. Él nos guía por sendas de justicia. Esto atestigua que ahí estará su presencia. Él es el que está conmigo. Él es el que está con usted en aquel valle de sombra. Esto confirma su presencia. Aquella vara del pastor, aquel cayado, habla de que Él nos preservará. Aunque tenga que disciplinarnos, es para nuestra preservación. Aquella mesa en presencia de aquellos enemigos, de aquellos adversarios, confirma que Él estará para protegernos. Él unge la cabeza con aceite. Aquella copa rebosante representa su bendición, su verdadera prosperidad. Y el morar en la casa de Jehová habla de nuestro destino glorioso. Aquel lugar que nos ha sido preparado más allá de las nubes. Nuestra tierra prometida. Recuerde que solo usted podrá decir: nada me faltará, cuando usted pueda decir primeramente: Jehová es mi pastor. Amén.